El mensaje que presentamos a continuación hace parte del material de sermones del Ministerio Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios sede Chía. Nuestra meta es presentar la verdad de la palabra de Dios de una forma sencilla y clara en la búsqueda de su crecimiento espiritual. Ahora, si le es posible, tome su Biblia y una libreta de apuntes. Estudiemos juntos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Tu Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo número 3. Proverbios capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Vamos a mirar el verso número 9 y el verso número 10. Dice la palabra del Señor así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a leerlo todos a una sola voz. ¿Listo? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cierre sus ojos y dígale: Padre, quiero pedirte hoy, Señor, que tú nos hables en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios y Señor nuestro, y en la unción del Espíritu Santo, Señor y Consolador nuestro. Te pedimos que hoy nos hables, que hoy nos enseñes, Señor amado de la gloria, conforme a lo que está escrito en tu palabra, y nos permitas entender cosas que no hemos entendido. Regálanos una bendición grande al escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. He titulado esta enseñanza: honra a Dios con tus primicias. Dígalo: honra a Dios con tus primicias. Es lo que dice el versículo. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando nosotros miramos el capítulo número 3 de Proverbios, vamos a encontrar una serie de instrucciones acerca de la importancia de saber atender las palabras de Dios. Hablamos de leyes, hablamos de mandamientos, y nos muestra el efecto de ser obedientes. Usted encontrará frases como: hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Todas esas instrucciones generan un resultado especial para quien las cumple. ¿Cuál es ese resultado? Habrá
largura de días, paz que se aumenta, gracia, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, y obviamente la bendición material. Sin embargo, dentro de este capítulo el Señor da una instrucción muy particular que hoy nosotros queremos conmemorar, y tiene que ver con honrar al Señor con nuestros bienes y los primeros frutos. Hoy nosotros lo hacemos de manera simbólica, por así decirlo, pero el pueblo de Israel lo hacía de manera obligatoria. Sin embargo, quiero que hoy entendamos la importancia de poder honrar al Señor de esta manera, porque hay una gran bendición contenida en este pasaje. Puede ser que alguno ose decir que esto es ley y que no debería hacerse, y está en su derecho de pensar así. Sin embargo, lo que yo quiero extractar es la bendición contenida en este pasaje para su vida. El mensaje de Salomón no está encaminado simplemente a que usted obedezca como leyendo una receta de cocina, sino que usted lleve esto a su corazón. ¿A dónde? A su corazón. Y de esta manera usted obtenga la bendición como debe ser. ¿Y qué es lo que nos dice el pasaje? Nos dice: honra a Jehová. ¿Qué dice? Quiero volver a decirlo. ¿Honra a quién? Honra a Jehová. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero lo primero que nos está diciendo no es que traigamos los bienes, no es que traigamos las primicias, porque mucha gente lo observa de esa manera y por eso les cuesta. Cuando la gente viene a la iglesia, lo primero que piensa es: ahora me va a tocar dar dinero. Y piensan en sus bienes, pero no piensan en lo que es primero. Y lo primero es honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo primero es ¿qué? Honrar a Dios. Hoy usted trae una primicia para honrar a Dios. Usted no la trae para darle gusto al pastor, o no la trae para bendecir a los líderes. Usted la trae para honrar al Dios Todopoderoso. Cuando el Señor les ordenó a los israelitas que hicieran una fiesta que se llamaba la fiesta de primicias, que se celebraba al tercer día de la Pascua, y durante toda la fiesta de los panes sin levadura, en la Pascua era sacrificado un cordero, y Jesús fue sacrificado en la Pascua, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la fiesta de los panes sin levadura, eran panes tomados sin ninguna levadura. ¿Por qué razón? Porque la levadura representaba el pecado, y ellos hacían panes sin levadura. Y lo que hacían, dicen algunos, que buscaban y metían por allá porciones de levadura en la casa, y el hombre llegaba a su casa y empezaba a buscar y recogía todas esas porciones de levadura y las sacaba de su casa y las llevaba al templo, y allí hacía una oración rompiendo un efecto del pecado. Lo que significaba era que ellos sacaban el pecado de su casa. Amén. Y yo quiero decirte una cosa: Dios quiere que saquemos el pecado de nuestra casa. Amén. Que no permitamos el pecado en nuestra casa.
No permitas la mentira en tu casa. No permitas las cosas sucias, la grosería, la vulgaridad en tu casa. No permitas el odio. No permitas la amargura en tu casa. Saca toda esa levadura de tu casa. Amén. Y ¿sabe? Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El pan sin levadura. Y en medio de esa fiesta de los panes sin levadura, Jesús estaba en la tumba. Pero al tercer día, cuando se celebraba la fiesta de las primicias y todos traían sus primeros frutos, Jesús resucitó para ser primicias de los que durmieron, primogénito de entre los muertos. ¿Me entiendes esto? Entonces, mis amados, cuando el Señor le ordena a los israelitas, no les estaba poniendo una carga. Cuando Él les dijo diezmen, cuando Él les dijo traigan primicias, cuando Él les dijo ofrenden, no les estaba poniendo una carga. Les estaba enseñando a honrar al Dios de los cielos. Amén. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, amado? ¿Qué es lo que pretende Dios con todo esto? Enseñarle a usted a que lo honre. Amén. ¿Sabe? La gente allá afuera se gasta el platal que ustedes se puedan imaginar en unas veladoras así de grandes. ¿Se ha visto? Se gasta el platal que usted se imagine haciendo una peregrinación a un templo. Pagan un pasaje y se van y se bajan a la entrada del pueblo y comienzan de rodillas a llegar hasta el templo. Y se gastan cualquier cantidad de dinero. ¿Y saben por qué lo hacen? Para ellos no es gravoso hacerlo. ¿Por qué no es gravoso hacerlo? Porque ellos quieren honrar a quien creen, en quienes ellos han puesto su fe, y gastan cualquier cantidad de dinero. Pero cuando la iglesia trae sus ofrendas, a veces no se piensa en honrar al Dios de los cielos. Tal vez estamos pensando en la bendición de dar el diezmo, de dar la ofrenda, de dar una primicia. Señor, es que yo sé que si doy esto, mis lagares rebosarán de mosto y mis graneros serán llenos con abundancia. Pero no es ese el sentido de la ofrenda, del diezmo, de la primicia. El sentido es honra a Jehová. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Honra a Dios. Amén. Dale el aplauso fuerte a Jesús. Esta gente allá afuera gasta cantidades de plata en flores. Gasta cantidades de dinero. No les importa pagar una misa para un ser querido que vale 100 y pico porque tiene que ser específica. No les importa invertir porque ellos creen que están honrando a su Dios. Y yo digo, ¿será que la iglesia del Señor no debería pensar en honrar al verdadero Dios? En honrar al que merece toda la gloria y de quien hemos recibido toda la bendición. ¿Sabe, mi amado? Tristemente, muchos en la iglesia siempre están mirando las ofrendas, los diezmos y las primicias como algo gravoso, porque no han entendido el principio como debe ser. Todo eso es para que el corazón aprenda a honrar a Dios. Y honrar tiene que ver con glorificar. Honrar tiene que ver con dar honor. Honrar tiene que ver con distinguir, con venerar. Y yo quiero decirle que usted ha dado, no para darle al pastor o a los líderes. Si fuera para darle el pastor a los líderes, yo le hubiera repartido unas tarjeticas y le llévele un mercado a tal persona.
Pero usted lo ha traído aquí. Y lo primero que se hace con todo esto es presentarse al Señor como una ofrenda. ¿Cuántos quieren bendición el año entrante? Es tiempo de llevar mucho fruto. ¿No les parece que Dios ha permitido que todas las cosas vayan encaminándose? ¿Saben, mis amados? Israel aprendió este principio. Hoy, como no me puedo bajar, no me dejaron bajar. Están cansados de que yo me baje, entonces me toca moverme aquí. Pero Israel aprendió este principio. Y por eso a Israel lo persigue la bendición. Se cumple lo que dice Deuteronomio 28. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Porque han aprendido un principio: honrar a Dios. ¿Me entiende eso? Honrar a Dios. Y ese principio se lo enseñó Dios a la iglesia. ¿Sabía usted que también nos lo enseñó a nosotros? ¿Cuál principio? Honrar a Dios. Amén. Su vida debe honrar a Dios. Los miembros de su cuerpo deben honrar a Dios. Amén. Sus ojos deben honrar a Dios. Sus oídos, sus manos, su mente, su corazón debe honrar a Dios. Todo lo que usted tiene debe honrar a Dios. Su moto, su cicla, su carro, su casa, todo, absolutamente todo debe honrar a Dios. Su vida entera debe honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Absolutamente todo. Sus negocios deben honrar a Dios. Su talento, su ministerio, todo, absolutamente todo debe honrar a Dios. Amén. Amados, miremos lo que dice el Salmo 96 y el verso número 8. Dice así. Mire cómo comienza diciendo: dad a Jehová la honra debida ¿a qué? A su nombre. Traed ofrendas, venid a sus atrios. Pero ¿qué es lo primero que hay que dar al Señor? La honra debida a su nombre. Amén. ¿Sabe por qué cantamos en este lugar? Porque queremos darle la honra debida a su nombre. Amén. En algunos lugares lo hacen con instrumentos, en otros lo hacen a capela, en otros lo hacen por allá escondido. Les toca esconderse para poder alabar a Dios. No sé si usted ha visto cómo es la iglesia en China. Les toca esconderse para alabar a Dios. Pero se meten y alaban a Dios y no tienen ni un solo instrumento. Todo lo hacen con su voz y cantan todos al unísono y alaban a Dios. Amén. Entonces usted tiene que honrar a Dios y darle a Él la honra debida a su nombre. Por eso el principio es: honra a Jehová con tus bienes. Honra primero ¿a quién? A Jehová. Entonces lo honramos con nuestros bienes. Y el término hace referencia pero quiero que miremos también otro pasaje antes de entrar a mirar lo de los bienes. Segunda de Corintios capítulo 9. Y el verso número 7. O leamos desde el 6. Dice así: pero esto digo, segunda de Corintios 9:6, ¿cierto? El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. ¿Sí notan lo que está diciendo el versículo? Que usted tiene que aprender a honrar a Dios no con tristeza, es decir, que le duela, ni por necesidad, es decir, como esperando que venga la bendición, porque lo que Dios ama es ¿a quién? Al dador alegre. ¿Sabe por qué lo llaman las fiestas de Israel? Porque ellos se alegraban. Cuando tenían que presentar frutos, primeros frutos, eso era para ellos una alegría. Cuando celebraban la Pascua, era una alegría. Cuando celebraban los panes sin levadura, era una alegría. Cuando celebraban la fiesta de las trompetas, era una alegría. Santa convocación para su pueblo. Amén. ¿Y saben lo lindo de esto? En una fiesta de las trompetas, Jesús regresará por su iglesia. ¿Cuándo le dan la gloria a Dios? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Entonces, mi amado, qué importante que nosotros podamos honrar a Dios. Pero dice el versículo dos cosas, dos cositas. La primera, con nuestros bienes. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Y el término hebreo hace referencia a honrar a Dios con nuestras riquezas, es decir, con todo lo que tenemos. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Con eso que usted tiene que honrar a Dios. Muchos han querido más, pero Dios no les ha dado más, porque lo que tienen ha sido todo el tiempo objeto de renegar y pelear con Dios. Y todo el tiempo maldicen su suerte, tal vez no con palabras gruesas, pero todo el tiempo están diciendo cosas negativas de lo que Dios les ha entregado. A Israel le costó la entrada a la tierra prometida por hablar mal de la tierra que fluye leche y miel. Ellos dijeron: es tierra que se traga a sus habitantes, y Dios había dicho: es tierra que fluye leche y miel. Y le costó a una generación entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no estaba honrando a Dios con lo que Dios les había entregado. Llegaron al límite. Y cuando entraron a la tierra y comenzaron a recorrerla, trajeron del fruto. Todo eso lo trajeron. Pero hablaron mal de la tierra. Y dijeron: somos nosotros como langostas y ellos son gigantes. Y esa es tierra que se traga a sus habitantes. Y nuestros hijos van a morir allá. Y esos hijos fueron los que entraron a la tierra, porque le creyeron a Dios. ¿Saben, mis amados? Dios nos ha bendecido de una manera abundante, y es para honrarlo a Él. ¿Por qué le cuesta tanto a la iglesia honrar a Dios con sus bienes? Porque la iglesia piensa que cuando da, está perdiendo sus bienes. Y no entienden, mis amados, el principio como debe ser. Cuando tú ves que todo lo que tienes Dios te lo ha dado, no tienes reparo en honrarlo con tus bienes. Es decir, no vas a tener reparo en usar tu casa para bendecir al Señor. Y todo lo que Él te ha dado para bendecir al Señor. No uses tu casa, no uses tu carro, tu finca, no uses tus bienes para cosas viles. Úsalos para bendecir al Señor. Dios te ha dado bienes. Honra al Señor con tus bienes. No permitas que en tu casa more la injusticia. No permitas que en tu casa more el pecado. No vuelvas tu casa a una discoteca.
No vuelvas tu casa a un lugar donde se practica el pecado. Pero también hace referencia el término a nuestros negocios. No vuelvas tu negocio un lugar donde se hace lo malo. No pongas una pesa falsa. No bajes unos 10 gramitos de la libra porque estás haciendo algo que es abominación a Dios. Si la libra tiene 500, 500 tiene que ser. Pero si tú le bajas a 450 o a 480 o a 490, estás abriendo la puerta de una abominación a los ojos de Dios. Porque si hay algo que aborrece el Señor es la pesa falsa. Eso lo dice la palabra. Entonces, no permitamos que nuestros negocios se presten para torcidos. No permitas que se haga una deslealtad en tu negocio. Y hay algo más con relación a esto de los bienes, y es que hace referencia a la profesión que cada uno tiene. Su trabajo, lo que usted hace, para lo que se preparó. Honra a Dios con tu profesión. Sirve con ella y muestra que eres un verdadero creyente donde quiera que estés. Amén. Si eres un médico, sé el mejor médico. Amén. Si eres un empresario, sé el mejor empresario. Si eres un ingeniero, sé el mejor ingeniero. No busques los materiales más baratos para poderte ganar algo. No es así. Así no funcionan las cosas. Si quieres la bendición de Dios, tienes que aprender a ser correcto. Amén. De eso se trata. No trates de robarle a nadie. No trates de quitarle a nadie. Porque eso no va a ser una bendición para ti. Honra a Jehová con tus bienes. Pero también lo que quiere mostrar el Señor es que lo que tú tienes, que Dios te lo ha dado, tiene que mostrar en ti quién eres en Dios. Es triste cuando un hijo de Dios tiene un negocio y la gente dice, nos roba. Le pedí fiado y en el librito escribió un 0 más. En el mundo tal vez eso es una jugada para tener dinero, pero hay un Dios en los cielos que está mirando lo que nosotros hacemos y perdemos la bendición por eso. Honra a Jehová con tus negocios. Amén. Honra a Jehová con todo lo que Él te ha dado. Esa es una manera de honrar a Dios. Pero también dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Se dice de todos tus frutos? ¿O dice de algunos frutos? De todos tus frutos. Es decir, con aquello que produce lo que hemos sembrado, utilizando el término natural, los primeros frutos de una cosecha. Entonces ellos sembraban y lo primero que producía su cosecha era presentado a Dios como una primicia. Entonces, supongamos que tenemos un árbol de mango y esta cajita que contiene mangos fueron los primeros mangos que produjo ese árbol. O todos los árboles que tengo, y recogió y le presentó a Dios una primicia. ¿Y cuál era el sentido de esta primicia? Dar una ofrenda
en reconocimiento porque Él es nuestro proveedor. Usted diezma porque Él es el dueño de todo. Usted ofrenda porque está agradecido con Dios. Y usted da primicias porque usted agradece que Dios es su proveedor. Y esas eran las tres cositas de la economía de Israel: que pactemos, que honremos, que hagamos esto otro, que vendamos milagros y todas esas cosas. Eso no está en la palabra del Señor, ¿me entiende? Esos son inventos del ser humano. Pero lo que está en la Biblia usted lo puede atesorar. Sí, usted podrá decir: ah, pero pastor, eso es ley. Bueno, nosotros, la iglesia del Señor, somos muy buenos para aplicar algunas cosas como ley y otras como no, ¿cierto? Y entonces nosotros fácilmente decimos: esto es pecado, pero esto no, ¿cierto? Y caemos con el peso de la ley. ¿Qué decían los fariseos? Los fariseos cogieron a una mujer que estaba sorprendida en el acto mismo del adulterio y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley nos dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué nos dices? Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Somos buenos para acusar, buenos para juzgar, buenos para señalar con nuestros dedos y con nuestros ojos. Pero cuando el Señor les dijo: tire la primera piedra el que no tenga pecado, todos estaban listos con las pedradas ahí, con las piedras ahí, para pegarle la pedrada a esa mujer. Pero cuando el Señor les dijo: si usted no tiene pecado, tire la primera piedra, comenzó la conciencia de cada uno de ellos a acusarles. Y empezaron desde el más grande hasta el más chico a tirar la piedra. Y se fue. El único que podía levantar una piedra y hacerle a esa mujer en la cabeza así, ¡pah!, era Jesús, porque no tenía pecado. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Pues yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¿Sabe qué significa eso? Enseñarnos a cumplir la ley. Enseñarnos verdaderamente cómo se vive para Dios. Amén. Porque de nada te sirve tener ley si no tienes un corazón perdonador. De nada te sirve tener conocimiento si no tienes amor por tu prójimo. Es más, el Señor dijo: oyen que les fue dicho: amen a su amigo y aborrezcan a su enemigo. Pero yo les digo: amen también a sus enemigos. ¿Qué significa esto? Que el cumplimiento de la ley no es como una receta, es un asunto del corazón. Amén. Y si usted realmente tiene un corazón para cumplirle a Dios, lo primero que hará es honrarlo a Él. Amén. Y mi deseo en el corazón es que este 2018 y desde lo que queda de este año hasta el final de nuestros días, nosotros honremos a Dios con todo lo que tenemos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Los hebreos sembraban la tierra y comenzaban una labor, y lo primero que producía su negocio se lo ofrecían a Dios. Y esto era un reconocimiento por ser el Señor el proveedor de sus ingresos. Después de honrar a Dios, era algo así como garantizar la cosecha abundante de su siembra. Hónralo con tu primer hijo. ¿Saben? Muchos de los que estamos aquí hemos tenido problemas con nuestro primer hijo. Y hemos llorado por ese primer hijo. Y le hemos hablado a Dios muchas veces de ese primer hijo. Y le hemos reclamado a Dios por ese primer hijo.
Pero entre los israelitas, el primer hijo era el primogénito. Y el primogénito tenía una doble porción. Y el primogénito tenía un privilegio especial. Y nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestros hijos. Porque los hijos son herencia del Señor. Amén. Honra a Dios con tu primer negocio. Honra a Dios con tu primera venta. Honra a Dios con el primer producido de tu máquina, la que compraste. Tal vez compraste una máquina, lo primero, honra a Dios con eso. Amén. Dale los primeros frutos. Podemos hablar de cada cosecha, porque eso no lo hicieron la primera vez que sembraron, sino lo hacía todas las veces que ellos sembraban. Lo primero que producía era para Dios. Pero es cierto que cuando nosotros pensamos, de pronto en ese momento nos vuela la mente y nos dice: ¡Ah! El primer sueldo. No, Dios reprenda al diablo. La primera venta. No, Dios reprenda al diablo. Porque siempre tenemos en mente la ofrenda y no al Dios de la ofrenda. ¿Y quién es importante? ¿La ofrenda? ¿Sabe por qué la ofrenda de Caín y Abel que mencionaba mi hermano hace un momento fueron tan diferentes? ¿Acaso es que al Señor no le gusta el fruto de la tierra? Porque se podría llegar a pensar eso. No, es que Abel honró a Dios, mientras que Caín presentó una ofrenda a Dios. Una ofrenda. Eso lo dice la palabra. Vino Caín y presentó del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Pero Abel presentó del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo, de lo mejor que tenía. Porque en el corazón de Abel no estaba la ofrenda, estaba el Dios de la ofrenda. Y yo quiero decirte, iglesia, cuando tú traigas tus diezmos, tus primicias, cuando tú traigas tus ofrendas, no es la ofrenda, porque tú puedes ver el sobre gordito y entonces dices: sí voy a ofrendar harto. No, no es eso. No es que esté el sobre gordito, puede ser que el sobre tenga apenas un billetico de 1,000. Dicen que los billetes de 1,000 no salen de las iglesias evangélicas. Pero si ese billetico de 1,000 va pensando en el Dios de la ofrenda, sucederá lo que pasó con la mujer cuando Jesús estaba mirando, allá sentados, Jesús mirando cómo los ricos llegaban a presentar sus ofrendas en las arcas. Y ve a una anciana llegar con 2 blancas, la moneda de menor valor en ese tiempo. Haga de cuenta 2 monedas de 50 pesos. Y llega con 2 moneditas de 50 y presenta su ofrenda. Y el Señor dice: oigan, ella dio más que todos ellos. Y los ricos llegaban con tremendos fajos de billetes y daban. Y ellos quedan mirándolo y Él les dice: porque esta mujer dio lo único que tenía, mientras que los ricos dan de lo que les sobra. Y yo te digo, nunca des de lo que te sobra, da de lo que tienes para Dios. Y la Biblia dice que si en nosotros está la voluntad dispuesta, es conforme a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. No tienes que hacer un pagaré por los diezmos que no has dado. No tienes que girar un cheque por los diezmos que no has dado. No tienes que coger tu tarjeta de crédito y endeudarte para pagar los diezmos. No tienes que hacer eso. Lo que tienes que hacer es honrar a Dios. Amén. Con tus bienes, con tus primicias, con lo que Dios te ha dado. ¿Qué tal si le decimos hoy a Dios: gracias por ser nuestro proveedor?
Como les dije, esto es simbólico. Pero si tú tomas como una hermosa costumbre el honrar a Dios con los primeros frutos, vas a ser bendecido, muy bendecido. Amén. Seguramente que tu cosecha dará mucho fruto. Y yo quiero que hagamos algo en esta mañana. Ya voy a terminar. Pero quiero que oremos por nuestros hijos. Vamos a presentar a Dios nuestros hijos. Amén. ¿Usted quiere orar por sus hijos? Cierre sus ojos ahí donde está. Si tus hijos están aquí en el salón, pues qué bueno que... ¿Qué tal si se acercan a la mami? Hermana Luz Marina, aquí está su hija, acérquese aquí. Yo sé que los niños están allá en la iglesia infantil, pero vamos a orar, los que los tenemos aquí, pero usted va a orar por su hijo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros hijos. Hoy bendecimos el fruto del vientre. Y te pedimos, Señor, que los que no tienen hijos y anhelan tenerlos, vengan los hijos. Que las matrices estériles, los vientres estériles, produzcan fruto, mucho fruto a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Bendecimos los hijos. Mira, Señor, quienes han estado batallando con sus hijos. Mira quienes han estado, Señor del cielo, teniendo problemas con ellos. Yo oro en el nombre de Jesús por ese hijo descarriado. Oro por ese hijo que, Señor de gloria, está apartado de ti o no te conoce, Señor. Oro por ese hijo, Señor, que se ha ido de la casa y no sabemos dónde está. Tráelo de regreso a casa. Bendice los primogénitos. Bendice con la salvación a nuestros hijos. Que sean saetas en mano del valiente. Y que sean herencia tuya, como dice el Salmo 127. Que no sea nuestra vergüenza, sino nuestra alegría. Bendecimos a nuestros hijos, Señor. Encamina a nuestros hijos por el bien. Y los que se han desviado, vuélvelos, Señor del cielo, vuélvelos. Tal vez alguno de tus hijos se ha desviado por una conducta contra naturaleza. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaramos, Señor del cielo, que ellos vuelven a lo natural, Señor amado de la gloria. Que tú les harás sentir asco por el pecado y aborrecer el pecado, Señor del cielo. Y volverán a lo natural y dejarán lo que es contra naturaleza, Señor. Quizá alguno de tus hijos abandonó a su esposa y a sus hijos y se fue detrás de otra mujer. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que regrese ese hijo, para que ese hijo vuelva a casa y se restaure el hogar y pida perdón, Señor. Oramos, Espíritu Santo, por los hijos que hay en este lugar, por los hijos que no están en este lugar. Síguelos levantando. Yo bendigo a Brian. Yo bendigo a Paula Alejandra. Y bendigo a Samuel David, mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús.
pero también vamos a orar por nuestros negocios y por nuestros empleos. Y vamos a orar por nuestras profesiones. Y los vamos a dedicar en este año que viene. Y desde ahorita, todo esto que Dios nos ha dado. Amén. Yo bendigo, Señor, los negocios de tus hijos, sus empresas. Si han habido luchas, si han habido trabas, puertas cerradas, que se abran las puertas. Señor, si ha habido confusión, pesadez, si no sabemos qué hacer, Señor, danos la sabiduría para saber qué hacer. Pero presentamos nuestros negocios, nuestros empleos, nuestras profesiones delante de ti y oramos para que en tu infinita misericordia abras puertas y bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora ya entendimos cuál es el primer paso en este principio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero ¿qué es la bendición que viene por hacerlo así? ¿Qué dice el verso 10? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, mi amado, esto es lo que todo el mundo quiere tener, ¿cierto que sí? Y es a lo que más le prestamos atención. Y cuando no vemos la bendición decimos, ¿sí ve? Ahí dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y yo llevé una primicia y no pasó nada. Pero tenemos que entender que primero es honrar a Dios. Amén. Y cuando usted mira todos los pasajes que tienen que ver con la economía y con darle al Señor, usted siempre encontrará en ellos algo interesante. ¿Qué? ¿Qué encontrará en ellos? Va a encontrar una promesa de bendición. ¿Va a encontrar qué? Una promesa de bendición. Entonces, todo el mundo quiere la bendición, pero es necesario que nosotros pongamos el principio al derecho. Primero se honra a Dios y después viene la bendición. No es que primero viene la bendición para honrar a Dios, como muchos le están diciendo al Señor, Señor, si tú me bendices con unos milloncitos, ahora sí yo voy a diezmar. Un día una hermana le dijo a mi pastor, pastor, es que a mí me da una pena tener que poner en un sobre 500 pesos. Y el pastor le dijo, pues hermana, más pena debería darle robárselos. Es así de sencillo. Ponga los 500, que significa que usted dio 5,000, que ganó 5,000, ¿cierto? Y está diciendo, Señor, gracias, tú eres el dueño de todo, pero no se lo robe. Perdóneme que sea tan escueto para hablar, pero es una verdad. Amén. Bendiga al Señor, honre al Señor. Y entonces, lo que dice el Señor es que serán llenos nuestros graneros con abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? ¿Usted quiere que sus graneros estén llenos con abundancia? No que, oye, ese granero que tengo por aquí abajo y toda la pierna, abundancia. No hace referencia a esa clase de graneros que a veces le salen a uno. No, hace referencia a sus depósitos. Amén. A donde usted almacena. ¿Y sabe qué significa? Que el fruto de la tierra le va a dar a usted bendición. Amén. ¿Le va a dar a usted qué? Bendición.
¿Cuántos tienen un negocio? ¿Usted para qué pone un negocio? Para que haya bendición, ¿cierto? Para que usted vea el fruto de ello, para que usted vea la bendición y pueda sustentarse. Para eso son los negocios, amén. Y la promesa de Dios es que esos negocios serán llenos con abundancia. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Pero usted quiere saber por qué la gente no cosecha en abundancia. ¿Usted quiere saber por qué la gente monta un negocio y no cosecha en abundancia? Porque no han entendido que primero hay que honrar a Dios. Muchos tienen un negocio para honrarse a sí mismos. Sus bienes, sus negocios, lo único que buscan es honrarse a sí mismos. Lo único que pretenden es llenarse. Pero cuando usted decide honrar a Dios primero, muy seguramente encontrará el resultado abundante que promete este versículo. ¿Cuántos quieren tener esta bendición? Yo quiero ver mis graneros llenos y quiero que los suyos estén llenos con abundancia. Pero el principio es: no monte un negocio para honrarse usted, para decir, mire mi negocio, mire mi empresa. Usted monta un negocio para honrar a Dios. Hay algo muy bonito que aprendí entre los israelitas, y es que ellos montan un puesto de empanadas en una esquina, y al poquito tiempo ya tienen una cadena de negocios, unas franquicias de empanadas en diferentes lugares. Así son los judíos. Y uno dice, ¿y por qué? Porque cuando ellos abren su negocio, lo primero que dicen es: yo tengo la bendición de Dios. Usted simplemente póngase a hablar con un hebreo y él le va a decir que él tiene la bendición de Dios, porque se lo cree. Pero la iglesia no se lo cree, porque la iglesia siente que tiene la bendición de Dios cuando le va bien, pero cuando le va mal se siente en la inmunda y sin lo del Tumix. Y entonces dice: yo no tengo la bendición de Dios. Y entonces cada vez que hay dinero en el bolsillo y dinero en la cuenta y dinero, dice: tengo la bendición de Dios. Pero cuando no tiene dinero, cuando no tiene nada en el bolsillo, entonces ahí ya no tiene la bendición de Dios. Mientras que el judío dice: yo tengo la bendición de Dios todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. ¿Y cuántos de los que están aquí van a tener la bendición de Dios todo el tiempo? Amén. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Entonces ellos dicen: este negocio no es mío, este negocio es de Dios. Yelmos es de Dios y ustedes son los administradores, mayordomos. Y cuando Yelmos dice: es de Dios, y Dios dice: necesito tal cosa, claro, Señor, tú eres el dueño. Entonces Dios dice: Yelmos me está produciendo, le doy más y lo bendigo más. Y entonces Dios le dice: Yelmos, necesito más. Y Yelmos dice: sí, Señor, porque esto es tuyo. Y entonces Dios dice: les doy más y les doy más. ¿Me entienden por qué nos da más? Porque se llenan los graneros con abundancia, porque Yelmos está honrando a Dios con sus bienes. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Y de la misma manera sucede con Rinauer, y sucede con el banco de alimentos, y con el transporte, y con la publicidad, y sucede con todos los negocios que tenemos aquí, amados empresarios. Amén.
Honren a Dios con lo que ustedes tienen y Dios los va a bendecir en abundancia. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Y lo último, ya para cerrar, porque ya llegó la hora de cerrar, es que tus lagares rebosarán de mosto. El vino era otro de los productos importantes en la economía. Y cuando los lagares rebosaban de vino, se entendía que había mucha bendición. Estas dos partes del versículo nos hablan de algo importante: la bendición de la multiplicación en nuestra economía. Y yo quiero que escuchen lo que dice la traducción en lenguaje actual de este versículo, de estos dos versículos. Escuche esto: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Cómo les parece esa versión? ¿Sabe de qué habla? Comida y bebida. Sustento. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Bendiciones. ¿Qué dice Deuteronomio 28:8? Lo cantábamos hace un momento, ¿se acuerdan? Deuteronomio 28:8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Resultado de qué? De honrar a Dios. Porque a Dios se le honra obedeciendo sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Malaquías capítulo número 3, verso número 10. Malaquías capítulo 3, verso 10. ¿Ya lo encontraron? Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y segunda de Corintios, pero antes de pasar a segunda de Corintios, ¿qué dice? Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto. Es una manera de probar a Dios. ¿Pero qué hace Dios? Abrirá las ventanas de los cielos. Derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderá por nosotros al devorador. Escúcheme, el devorador no lo reprende usted. El devorador lo reprende el Señor. Amén. ¿Y cuándo reprende el Señor al devorador? Cuando usted es fiel. Espere que Dios reprenda al devorador. Un día le preguntaron a un pastor: ¿cuántos hermanos de su iglesia diezman? Y él dijo: todos. Y todos estaban haciendo cuentas y llegaban a una conclusión: que solamente el 20% de la iglesia diezma y el 80% no diezma. Y cuando le preguntan a este pastor, él dice: todos diezman. ¿Y cómo así?
Cuéntenos cuál es la fórmula. Dijo, mire, el 20% igual que ustedes diezma fielmente al Señor en la iglesia. El otro 80% el Señor se lo descuenta por derecha en procesos judiciales, en daños del carro, en daños de los congeladores, en daños de esto y en daños de otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que el devorador está haciendo de las suyas. Pero cuando usted es fiel, el Señor va a reprender al devorador. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Y 2 Corintios 9:8, porque usted podrá decir, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios va a multiplicar. Amén. Cuando usted hace las cosas en el orden que deben ser. Quítese ese pensamiento de la limosna. Piense que usted está honrando a Dios. Yo no sé si usted quiere honrar a Dios con limosnas. Honre a Dios con lo que usted tiene. Y Dios lo va a bendecir. ¿Me entiende? Dios lo va a bendecir. Ayude a los necesitados, claro. Ayude a los necesitados. Dele a los necesitados. Si usted puede, dele a los necesitados. Pero no diga, esto del diezmo se lo voy a dar a los necesitados. Porque el diezmo no es para los necesitados, el diezmo es para Dios. ¿Me entiende? La ayuda a los necesitados es otra ayuda, es otra cosa diferente. Es su generosidad a los necesitados. Mire, Dios le decía a los de Israel, ustedes invalidan el mandamiento por mandamientos de hombres diciendo, es mi ofrenda a Dios todo con que pudiera ayudarte, oh papá. Y no ayudaban a sus papás. Entonces decían, no, yo no puedo ayudar a mi papá porque tengo que ofrendar. El Señor dice, no, ofrende, pero también ayude a su papá. Ayúdelo. No diga, es corbán. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos negocios con Dios, ¿no? Y lo que Dios ha establecido en su palabra se cumple. Entonces, mis amados, yo quiero dar gracias a Dios por ustedes. Mira y ve la abundancia que hay en este lugar. Se ve que en este lugar hay gente agradecida con Dios. Y si usted está agradecido con Dios, usted lo va a honrar a Él. ¿Me entiende? Y Dios quiere eso, que usted aprenda a honrar a Dios. Ese es el principio. No es más importante la ofrenda que el Dios de la ofrenda. Y cuando la iglesia entiende el principio como debe ser y dice, Señor, quiero honrarte, Dios bendice. Y yo quiero contarles que hubo un tiempo muy bueno en mi familia. Yo estaba soltero, feliz e indocumentado. Y mi padre le iba muy bien, muy bien. Pero había algo que tenía mi padre, y es que él era muy fiel con sus diezmos. Y él me decía, Carlitos, todavía me dice Carlitos, esta semana Dios nos ha bendecido más que la semana pasada. Y él sentía una alegría en su corazón llevar su sobre y entregar su diezmo. Y Dios lo bendecía de una manera especial. Pero un día alguien le dijo, eso es del Antiguo Testamento, eso no sé qué, eso sí sé cuándo. Y él se dejó meter eso en su cabeza. Y dejó de hacerlo. Y después empezó de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás. Y no porque Dios sea malo, sino porque hay un principio espiritual
en lo que dice la palabra cuando usted diezma, ofrenda o da primicias. Es bendición de Dios. Nosotros no diezmamos por ley, porque nosotros no somos judíos. Los que diezman por ley son los hebreos. Usted diezma por amor a Dios y por obediencia. Y de pronto usted puede llegar a decir: ah, eso era del Antiguo Testamento. Ah, bueno, entonces hágalo a la manera del Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo hacían en el Nuevo Testamento? Dice, vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo presentaban a los pies de los apóstoles. ¿Cuál le gusta más? ¿La del Antiguo o la del Nuevo? ¿Cuál le gusta más? Dígamelo a ciencia cierta. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le parece más cómoda a usted? No queremos la del Antiguo. Listo, entonces hagamos la del Nuevo. Porque en el Nuevo ya no es la exigencia de un 10%. Es una entrega total. Todo le pertenece a Dios. Todo. Amén. ¿Ve que nosotros no damos por ley? Nosotros damos por amor a Dios, corazón, honra al Señor. Cambiemos esos pensamientos, porque por ser tan mezquinos estamos deteniendo la bendición del Señor. Pero cuando usted honra al Señor, usted dice: cada semana voy a bendecir al Señor, así sea con 5 pesos. A Dios no le interesa la cantidad, a Dios le interesa su corazón. Amén. Su corazón. Pueden ser 5 pesos, 50 pesos, pero si usted los da con todo el amor y honra a Dios con 50 pesos, Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a bendecir. ¿Me entiende eso? Y el principio del diezmo es el siguiente: traigan sus diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No en su casa, en la casa de Dios. ¿Dónde tenía que haber alimento? En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios vivían los sacerdotes y los levitas, y ellos tenían que sustentarse de alguna manera. Pero ellos dejaron de llevar sus diezmos, y ¿sabe qué le tocó hacer a los sacerdotes y a los levitas? Les tocó irse a trabajar. En ese tiempo no estaba Rinauer para reclutarlos, y no hubiera sido un negociazo, hermano. Les tocaba ir a los campos, les tocaba ir a trabajar. ¿Y sabe qué descuidaban? Las labores del templo. Dejaban de atender a Dios y se ponían a atender sus propias labores. Y el Señor les dijo: ustedes, la nación entera, me ha robado. Usted puede decir: Dios no necesita, ¿cómo así que yo lo robé? Es que si usted le quita el pan al que sirve en el altar, usted está robando a Dios. Porque ese que está en el altar está sirviendo a Dios y está dedicando su vida al servicio a Dios para que Dios lo sustente. ¿Y cómo lo sustenta Dios? A través de ustedes. Amén. Ese es el orden, es el principio que Dios ha establecido. Pero a veces nosotros no lo hacemos, y entonces le quitamos el pan a los que están sirviendo en el altar. Y cuando usted le quita el pan al que está sirviendo en el altar, pues Dios tiene que tocar su economía y hacerle ver a usted que no está obrando bien. Pero quiero hoy decirles de parte del Señor: si quieren ver abundancia, bendigan al Señor con sus bienes y con todos sus frutos, y ustedes van a ver sus graneros llenos con abundancia y sus lagares rebosando de mosto. Amén.